Desde la semana pasada revisamos los resultados de la evaluación de Congreso Calificado y aquí nos dijimos muy indignados y muy molestos, más que como periodistas, como ciudadanos, por los pésimos resultados que arrojaba esta evaluación. Dimos la oportunidad a los diputados de las diferentes bancadas que trataran de explicarnos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque creo que es lo justo. A ver, si una evaluación dice que está reprobado, pues por lo menos que salgas a explicar qué es lo que sucedió, qué es lo que falló, en qué vas a mejorar, qué es lo que tienes que argumentar. Estuvo con nosotros el diputado Carlos Arreola del Movimiento de Regeneración Nacional y bueno, pues él prácticamente desconocía la evaluación. Y por más que le cuestionamos cuál sería una evaluación válida que ellos pudieran reconocer, que ellos tomaran como parámetro, pues no hubo modo. Lo único que argumentaba en la es ciudadanía. que esta no era válida y que para él la evaluación ciudadana en las urnas, decía él, sería la única que podría considerar como válida en las urnas. Bueno, tendremos que esperar cada 3 4 años, 6. 3 años para que la gente diga si lo vieron trabajar o no. Bueno, yo quiero pensar que hay un ejercicio de evaluación personal y por eso quise consultar también al diputado Marco Gama. Él es de Movimiento Ciudadano y le aprecio mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días, diputado. ¿Qué tal? Muy buenos días, Erika. Muchas gracias por permitirme platicar contigo, con tu auditorio, a tus órdenes. Primero dime, ¿tú qué tienes que decir de estos resultados, de esta evaluación? ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso del Estado? Porque además tú has sido muy crítico de la falta de trabajo real dentro del Poder Legislativo. La evaluación de Congreso Calificado ratifica uno de los argumentos que tú pusiste sobre la mesa en este mismo espacio, donde decías, nada más están palomeando lo de la Federación y no hay trabajo desde lo local. Claro, mira, yo valoro pues que tengamos un parámetro, ¿no? Creo, sin duda también, que puede mejorarse mucho. Creo que lo que ha faltado incluso con Congreso Calificado a lo mejor es tener un poquito más de comunicación para revisar los parámetros. Creo que algunos pueden ser muy objetivos, otros percibo que no tanto, pero sin embargo creo que es bueno tener una calificación, eso sin duda. Tienes que hacer tú una, pues sí, reflexión, pues tienes que generar un trabajo personal también, aunque creo que puede, los propios criterios pueden ser más objetivos. Hay algunos que no se evalúan desde mi percepción adecuadamente o quedan pues a libre albedrío de quien califica. Creo que es un buen ejercicio, sin duda, porque es lo único que se tiene para evaluar, ¿no? En este sentido, al Congreso. Sí. Pero creo que incluso la propia comunicación, el propio entendimiento de cómo puedes incluso mejorar esos parámetros que pone, ¿no? Digo, por ejemplo, el de redes sociales, si estás en redes o no. Hay varias cosas que creo que sería un ejercicio interesante poder compartir con Congreso Calificado, bueno, pues algunos otros criterios de trabajo que se hacen en el Congreso que desde mi punto de vista no están tomados en cuenta, ¿verdad? Permíteme que me detenga a estas alturas, diputado, en varias cuestiones que has mencionado. Primero dices, es la única evaluación, y te lo quiero preguntar porque algunos de tus compañeros muy indignados con el resultado de Congreso Calificado decían que ellos tenían la evaluación interna del Congreso, y yo me quedé con la duda porque por más que he consultado la página de internet del Congreso del Estado, no he encontrado ninguna evaluación que se lleve a cabo de manera interna. ¿Hay alguna evaluación interna dentro del Congreso del Estado de San Luis Potosí? No, digo, tal vez se refiere a las propias reuniones o al trabajo que se hace en comisiones, pero como tal, como no hay una evaluación. Exista, no existe ninguna. Ahora, en segundo lugar, tú dices, ha faltado tal vez comunicación. Dime una cosa, porque José Mario de la Garza, quien encabeza este esfuerzo de Congreso Calificado, nos decía que desde que ustedes tomaron protesta, les entregó una carta donde vienen todos los datos de contacto, el mecanismo de evaluación de Congreso Calificado. ¿Alguno de ustedes se ha acercado a tratar de enriquecer este esfuerzo, este ejercicio? Sí, yo de manera personal, incluso antes por ejemplo, fui de los primeros que presentó la agenda legislativa completa. Yo soy el único integrante de mi bancada, ¿no? Podemos decirlo. Presentamos la agenda, luego no se califica la agenda. Yo la presenté, fui el primero, creo que la presentó, e incluso tuve una reunión yo con José Mario. Precisamente para ver yo incluso estoy planteando ahí un nuevo pacto por San Luis Potosí, etcétera, que te digo, después de eso es lo que a mí se me hace interesante
poder compartir. No sé si solamente una persona califique o sea un grupo de personas las que califiquen, si estén sobre distintos parámetros. Yo creo que es bueno una calificación. Lo que no creo que sea bueno es que sea como de un solo unilateral. Juntador, pero digamos, tú sí esa estás es buscando adecuada. Tú sí estás buscando Unilateral. enriquecerla, no te has quedado en el no estoy de acuerdo, sino estás buscando enriquecer este ejercicio. Sí, pues yo creo que tiene que ser, mira, tiene que ser muy transparente, tiene que la ciudadanía incluso también a lo mejor en algún momento involucrarse, cómo califican las gestiones de mucha gente que va a hacer solicitudes al Congreso o que requiere reuniones, o cómo, si se logra un buen acuerdo, eso cómo se califica. Creo que son detalles que pueden funcionar mejor, pues, y de ambas partes también, o sea, que no sea un tema unilateral, de ambas partes ponemos algunos criterios, o sea, enriquece la forma de evaluar el trabajo. A ver, diputado, hay aquí creo un asunto que aparece y es de que hay una molestia de que se esté revisando el trabajo. No lo hago personal, lo hago en los diputados del Congreso. El trabajo que hace José Mario con Congreso Calificado es un trabajo de activismo, de revisión de la ciudadanía, en conjunto, y también a lo que nos toca a nosotros como medios, como comunicadores, es revisar su trabajo, sus declaraciones, llevarlas a la ciudadanía. ¿Por qué lo digo? Porque nos dicen que lo haga la ciudadanía. A ver, Erika, yo no veo a un ciudadano ahorita que se va a las 7 a trabajar. A ver, ¿qué dijo mi diputado de mi distrito? Y ahí voy a la computadora. Me voy a meter a la página de internet del Congreso a escarbarle. Es una salida muy fácil para un ciudadano que no tiene tiempo y que al revés debería de llegar a la información directamente porque son sus representantes. Y creo que aquí no estamos acostumbrados, diputado, a que esto sí se tiene que hacer. ¿Se deberán de modificar los argumentos? Sí, pudiera. Pero a final de cuentas el trabajo se tiene que realizar de revisión, diputado. Sí, por supuesto, yo nunca he estado en desacuerdo con eso, de ninguna manera, al contrario, qué bueno. Lo que insisto es que creo que se puede enriquecer, o sea, no puede darse una... a ver, que si a lo mejor cualquiera tuviera un trabajo personalísimo, ¿no? ¿Cómo le dirías, cómo buscaríamos que se mejore ese trabajo? Yo, por ejemplo, así abiertamente puedo compartir con José Mario, a ver, ¿cómo consideras que puede ser mejor el trabajo? Por ejemplo, si presentas 5 iniciativas y te aprueban las 5, pues ahí tienes el 100%, ¿no? Pero si te aprueban una, pues ya tienes un 5 de calificación, ¿sí me explico? Ese tipo de esquemas son los que creo yo que se pueden mejorar, se pueden enriquecer, porque, por ejemplo, si yo presento una iniciativa desde el punto de Movimiento Ciudadano, pero los grupos mayoritarios dicen ¿te la bloquean? no, sí, claro. Así es, o sea, yo ya no puedo tener una buena calificación. Esos son los detalles, pues, que podemos, si no aprueban los puntos, claro, los exhortos, si no hay, o sea, si no pasa una iniciativa mía, pues bueno, no va a pasar por el tema de los números, sí, de la forma de cómo pues está constituido el Congreso. Ahora, Así déjame decirte una cosa. Ahí me parece que parámetros insalvables, como es el tema de las asistencias o de las faltas por parte de algunas de tus compañeras, que ahí yo incluso he defendido que eso ni siquiera tendría que estar en una evaluación. Quedaríamos por hecho que la gente es responsable y que va a su trabajo, pero ha sido impresionante esta realidad y esta situación de falta de trabajo. Sin embargo, diputado, esto se vuelve todavía más importante, la seriedad que ustedes le están poniendo a su trabajo, porque están tomando decisiones bien importantes ahora justamente, pues la integración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un proceso que ha sido muy observado por parte de los ciudadanos y que también han recibido ahí varias luces de alerta con respecto a algunos de los aspirantes y de los perfiles que están en este proceso. ¿Cómo va este asunto? Bueno, ahí sí deja comentarte, Erika, que hemos buscado ser muy cuidadosos del proceso, de la propia convocatoria. Es un proceso totalmente abierto. Estamos ya en la parte final, buscaremos que tener el dictamen en el pleno, más bien en esta semana, donde pasan todos los aspirantes, todos los que se registraron tanto para conformar el Consejo Ciudadano
como para los que aspiran a la titularidad de la propia Comisión de Derechos Humanos. Pues bueno, ahora sí que por su derecho a ser votado están pasando todos los perfiles que fueron evaluados, presentaron un proyecto, presentaron ensayos, se generó una entrevista con cada uno de ellos y pues bueno, ahora viene precisamente la votación en el Pleno, donde se van a elegir a 10 del Consejo Ciudadanos tipo. Sí. Estamos teniendo problemas en la comunicación, diputado. Permíteme aprovechar para irnos a la pausa. Sí. Mientras mejoramos el enlace y regresamos para seguir platicando con el diputado Marco Gama. Me parece importantísimo este tema del proceso de elección y de conformación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, más aún porque hay defensores de derechos humanos que han dicho que ahí hay perfiles que ni siquiera deberían de estar siendo considerados. Vamos a la pausa y regresamos. Antes de que termine este mes de marzo, es el plazo que tiene el Congreso del Estado de San Luis Potosí para nombrar a las y los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tanto quienes van a ser consejeros como quienes formarán parte, digamos, de los diferentes órganos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes van a formar parte de la titularidad y los 29 ciudadanos que integrarán el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y platicamos antes de la pausa con el diputado Marco Gama acerca de cómo va este proceso. Estamos retomando la comunicación con él. Diputado, nos decías, ¿cómo va este asunto y cómo garantizar que efectivamente quienes formen parte de este órgano pues sean los perfiles adecuados y que no vayamos a tener ahí a perfiles cuestionados o que no van acorde a la responsabilidad? Mira, bueno, se pidió precisamente a los integrantes presentar un proyecto de trabajo, presentar un ensayo, se les pide experiencia en el tema. Y pues bueno, tenemos muy buenos perfiles, por supuesto, que están registrados pues para integrar el Consejo Ciudadano como para la titularidad también de la propia comisión. Entonces, y eso bueno, pues quedará en la responsabilidad de todos los diputados, pues esto se sube al Pleno. Deberán, te digo, elegirse a 10 integrantes del Consejo Ciudadano, donde serán 5 hombres y 5 mujeres, con sus respectivos suplentes. Y para la titularidad, pues deberá contar con, por lo menos con 18 votos, quien resulte electo o electa. Entonces, pues bueno, se han dado todos los parámetros necesarios para poder tener una buena elección, ¿verdad? Se les pasó pues tanto la currícula, los proyectos de trabajo a cada uno de los legisladores, se les hizo la invitación también para escuchar a los distintos ponentes, pues, o los distintos participantes. Y esto, pues bueno, ya llevará pues la decisión, esperemos que pueda estar lista para el próximo jueves, ya el dictamen. Bueno, ya los dictámenes ya están preparados, donde te digo, participan todos por su derecho también a ser votados, pues estarán en el Pleno el próximo jueves, esperemos que así sea. Tenemos hasta el día último para generar esta selección. Sin embargo, diputado, dime un par de cosas. Primero, tú ya lo decías, hay una enorme mayoría de algunos grupos en el Congreso del Estado. ¿Hay riesgo de que pronto esta decisión sobre la integración y sobre todo de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos obedezca más a un padrinazgo partidista que a una verdadera preparación en el cargo? Y segundo, ¿qué tanto interés han mostrado el resto de los diputados? Porque, a ver, entendemos que quien lleva a cabo este trabajo y esta revisión hasta el momento es la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Pero el resto de los diputados pueden participar y tú lo decías, se les invitó a que los escucharan. ¿Ha habido interés? ¿Se han aparecido ahí a escuchar a quienes están buscando llegar a la Comisión Estatal? Sí estuvieron algunos compañeros ahí acompañando al momento que se presentaban los distintos aspirantes, sí hubo. Fueron 4 días en los cuales estuvo haciendo estas entrevistas y hubo presencia de varios en distintos momentos, eso sí. Y lo que creo es que pues también tenemos que buscar que efectivamente pues haya sobre todo una definición de hacia dónde queremos fijar la visión de los derechos humanos en San Luis Potosí, para poder, en base a eso, pues buscar
un buen perfil, ¿verdad? Evidentemente, ninguna fuerza política tiene todos los votos por sí Los solos. 18, sí. Así es, entonces tendrá que buscar, no sé, algún consenso, alguna revisión de aquí al jueves todavía, antes de que se suba al pleno, pues para tratar de sacar a quien resulte electo, pues con toda la solidez, ¿no? Hay un creo par que de también, perfiles que vale. están con antecedentes de violencia, uno más que tiene ahí señalamientos de fraude y me parece que incluso robo. Estamos hablando de 3 perfiles que de entrada pues están generando mucha controversia y que los colectivos, entiendo, a ustedes ya les notificaron. Primero, preguntarte, efectivamente, ¿ustedes tienen estas denuncias, estos señalamientos de estos 3 personajes? Y en segundo lugar, ¿son argumentos suficientes como para dejarlos fuera de este proceso? Porque, a ver, de entrada yo diría, gente que es violenta pues no podría estar encabezando o siendo parte de una comisión estatal de derechos humanos. Pero te lo pregunto, Claro. ¿son argumentos suficientes? Bueno, por supuesto que estamos tomando en cuenta, pues primero, la documentación y la información con la que contamos, que debe ser Sí, diputado, pero pues, ¿quién va a llegar a decirles estoy acusado de violencia? Pues ningún aspirante va a llegar bueno, con eso, ¿no? la que contamos, nada más que no termine, la que Sí. contamos de cada uno de los ponentes, pero también pues han surgido pues algunas versiones, algo que nosotros tenemos que corroborar también y que por supuesto todas aquellas anomalías que nosotros detectamos en el proceso o que no nos hayan hablado con la verdad como se solicitó, pues bueno, evidentemente deberemos observarlo y esto lo tendremos que compartir también y lo hemos compartido con varios de los legisladores. No deberá llegar, por supuesto, ninguna persona no proba, sí me explico. O Sí, sea, claro. si hay algunas dudas, pues por supuesto que tendrá que ser analizado al momento que se haga la votación, sin duda. Nos están justo preguntando a dónde le hacen llegar la información, diputado, porque la gente nos dice sí tiene denuncias y elementos claros de la falta de probidad justamente de por lo menos 3 perfiles. Pues a mí de manera directa, si quieres darles mi teléfono, así o a mi oficina, ahí en Vallejo 200 también me pueden hacer llegar la información que consideren pertinente debamos conocer, ¿verdad? De cualquiera de los aspirantes, o de manera directa, pues ahí está mi teléfono. Claro. Sí, tú lo puedes pasar. Que sería importantísimo que esta información llegara antes del jueves, diputado, y que pudieran tenerla claro, a la mano para poder tomar las decisiones más adecuadas. Yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, más te voy a agradecer, vamos a estar muy pendientes de este proceso y es de alta responsabilidad. Creo que un poco en las últimas legislaturas y en los últimos gobiernos se ha desdeñado el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando tú has sido previamente funcionario público, lo has conocido, la relevancia que antes se le daba, el cómo se tomaba con seriedad una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y creo que en los últimos años se ha desdeñado tremendamente. Poco sabemos de las recomendaciones que se emiten y todavía sabemos menos de los alcances que llegan a tener. Creo que hoy el Congreso del Estado tiene en sus manos una gran posibilidad de sacar adelante un órgano fortalecido, que sea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incluso plantear reformas que le permitan estar cada vez más fuerte y que esto no sea solo el cumplimiento de una responsabilidad, sino que realmente sea una actuación que tenga alcances significativos para San Luis Potosí. Te agradezco como siempre, diputado. Al contrario, muchísimas gracias, Erika, y por supuesto aquí estamos a la orden. Espero antes del jueves poder volver a platicar contigo para darte detalles de lo que estamos comentando. Perfecto, gracias, diputado. Muy buenos días. Muchas gracias. Que estés muy bien, hasta luego.